Hola, buenas noches amigos cibernautas. Estamos de regreso y hoy vamos a retomar estos trabajos para difundir las más importantes ideas y sucesos que están ocurriendo en el acontecer de esta nación. Estamos con ustedes, Transición 4.0, y comenzamos. ¡Vámonos! Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que está muy en boga en todo el país, en toda la nación, que ha despertado muy fuertes polémicas y que nos incumbe a todos los mexicanos, a todos los mexicanos. En esto tenemos que hacer énfasis, porque el tema es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, un aeropuerto internacional. Por eso es que afecta a todos los mexicanos y que no importa que las personas no sean especialistas en aerotransporte, en tecnología aeroportuaria, no importa, porque los impactos de esta construcción van a afectar a millones de mexicanos, a muchos millones de mexicanos, de tal suerte que si alguien va a ser afectado por esa obra, ese tiene que opinar, y la opinión tiene que ser en función de los intereses de la mayoría. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México pretende ser construido, y digo, y enfatizo, pretende, porque es muy posible que no se lleve a cabo su finalización, incluso su continuación. Esa obra va a ser cancelada. ¿Por qué digo esto? El impacto ecológico va a ser excesivamente costoso para millones de mexicanos. Esta obra, para empezar, se está construyendo en un pantano, en un tremedal, en aguas lodosas. Recientemente hemos sabido que una construcción que todavía no está concluida, una pista, ya se hundió, y es frecuente que aparezcan noticias que algunas máquinas se han sumido en el fango, porque estos terrenos no son apropiados para una construcción de este tipo. Eso de pura primera instancia. En segundo lugar, esta zona, esta gran zona, es un vaso regulador. La Ciudad de México y toda la parte aledaña, hace siglos fue un enorme lago. Esta zona tiene vocación de lago. Son históricas las inundaciones en la Ciudad de México. Nunca se han logrado evitar. Si se cubre con una plancha de asfalto toda esta parte, el vaso regulador va a dejar de existir. Una zona en que se absorben las aguas que recargan los mantos freáticos. Eso va a provocar enormes inundaciones en los municipios de Ecatepec, que ya ocurren, en el de Chimalhuacán, que no dejan de ocurrir, y en el de Ciudad Neza, que siempre han ocurrido tradicionalmente, y en el oriente de la Ciudad de México. Eso por una parte. Por otra parte, la construcción del nuevo aeropuerto, más todas las construcciones que se requieren para que sirvan, abastezcan, den soporte de toda índole al nuevo aeropuerto, hoteles, restaurantes, etcétera, van a provocar que se pueble toda esta parte.
se llene de personas, se llene de mucha gente, de tal manera que habrá que colocar una enorme plancha de asfalto. Y eso va a causar, han dicho los expertos, va a provocar que la temperatura aumente en esta parte de Ecatepec, Chimalhuacán y Ciudad Neza en 2 grados. 2 grados promedio por año aumento de temperatura, lo cual generará tremendos problemas. Y 1 grado en la Ciudad de México. Es decir, millones de personas se verán afectadas. Este aumento de temperatura de 2 grados anuales en promedio parece muy poco, pero es demasiado. Y va a provocar desde problemas de salud hasta desabastecimiento de agua y muchos otros problemas. Por otra parte, al no existir el vaso regulador y el lago Nabor Carrillo, que tendrá que ser totalmente desecado, eso va a provocar que el ambiente no se humidifique por el lago Nabor Carrillo. Entonces, volverán los viejos problemas de las terribles tolvaneras que azotaban a la Ciudad de México. Los viejos recordarán en los años 70, finales de los 60, las terribles tolvaneras provenientes del oriente de la ciudad. Son muchos los problemas. No menos tenemos que anotar que la conurbación de estos 3 municipios, Ecatepec, Chimalhuacán y Ciudad Neza, va a generar problemas de transporte, va a generar una cantidad de problemas inmensa que no se han previsto. Todo se está haciendo en función de beneficios inmobiliarios, como lo han denunciado constantemente los periodistas independientes, los de Proceso, los de La Jornada. Y bueno, el lago Nabor Carrillo, que fue ejemplo incluso para la ONU, el ejemplo de recuperación ecológica, porque empezaron a regresar las aves migratorias desde Canadá y Estados Unidos a México. Esos son algunos de los más graves problemas, pero el que quizás sea el más grave de todos es el de la corrupción. La corrupción. El nuevo aeropuerto va a ser un pozo sin fondo de corrupción. El reportero de Proceso, Genaro Villamil, ha denunciado que se compraron terrenos en esta parte que costaron 50 pesos el metro cuadrado y ahorita se están vendiendo en $300 el metro cuadrado. Una especulación inmobiliaria monstruosa. Van a ser millones de dólares que se van a manejar ahí, en un caso, como no estuvo acostumbrados este gobierno, de la más escandalosa corrupción. De tal suerte que, bueno, pues se va a realizar una consulta en todo el país para que los ciudadanos decidan si aceptan que se construya el nuevo aeropuerto o si votan porque se cancele. Invitamos a que voten porque digamos no al nuevo aeropuerto. Los daños van a ser mayores, los costos serán pagados de muchas maneras por los ciudadanos y los beneficios van a ir a un pequeño grupo de los políticos más corruptos que ha habido en la historia de México. Por esa razón tenemos que decirle no al nuevo aeropuerto. Por último, un dato. De primera mano se dijo que costaría 120,000 millones de pesos. Ahorita se dice que va a costar 250,000 millones de pesos, más del doble. Otro dato, se construyó la barda perimetral y costó un poco más de 100 millones de pesos. Ahorita
ese costo se presupuestó en más de 100 millones de pesos. Ese costo se aumentó casi al doble, casi al 100%. Es decir, por todos lados es como echarle dinero bueno al malo. Los mexicanos tenemos que decir no al nuevo aeropuerto. Salud. Transición es trascender. Regresamos después de un tiempo de reflexión. Jesús, Perocles, extrañaba ese momento. Jorge, monstruo. Muy bien que estamos de regreso, cibernautas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos en transición. Estamos en transición. Vámonos. Vámonos. Creo que este tema es muy importante, Jesús. Lo decíamos antes de empezar a grabar. En 2003 hicimos una campaña de firmas y con credenciales de lector. Ahí el monstruo, el Jorge, estuvo ahí para salvar el lago. En 2003 era una política pública, una implementación para salvar el lago en 2003. El Labor Carrillo. Ahí, donde van a hacer el nuevo aeropuerto. Precisamente nuestra justificación es que están estas aves migratorias. Las aves migratorias. Entonces era no solo firma, era nombre, firma y credencial de lector, y fue una iniciativa ciudadana. Logramos 100,000 firmas, un estadio Azteca lleno de firmas. Es importante decirlo. Eso fue en 2003. En este caso, cuando fue gobernador, pues fue una necesidad, ¿no?, de querer el aeropuerto, y ahora parece que es el mismo proyecto. Creo que el costo, el tema primordial es el costo ecológico. Sin duda. No puede haber ahí un aeropuerto. O sea, lo vergonzoso es que así como luchamos en esa época para que estuviera este lago, en Fuerza Ciudadana fue, pues no debió de haber sido opción siquiera. O sea, este dinero que se le invirtió y todo, los inversionistas lo ven con muy buenos ojos. El costo ecológico es muy grave. Si no vamos a estar con discursivas sobre el cambio climático, el desarrollo sustentable, pues que se quedan en discursivas, y estos ya son acciones a implementar, y para resanar la vasija de barro que se nos quebró, porque ya la quebraron. Entonces la repararemos con pocos elementos para poderla unir, porque ya el costo ecológico es muy fuerte. Entonces, ese es el primer punto que me gustaría decir sobre el nuevo aeropuerto. Es un tema que trae en la agenda desde candidato, y es un tema que trae en la agenda y que hizo agenda y que sigue siendo agenda. Sí. Es un tema importante. Es hablar del transporte y de intereses grandes, ¿no?, de la Unión a Europa, a Estados Unidos y Asia, en fin. Entonces, pues es de vital importancia para el país en el contexto de las naciones, en el contexto de la nación. Claro. Es puntal de desarrollo el nuevo aeropuerto. Y que en este transcurso, Perocles, desde el poner a la opinión pública el nuevo aeropuerto, si va el nuevo aeropuerto y no, generó dudas de todo aspecto, incluso cayeron en las dudas filosóficas. Sí. De llevar una primera opción o dos opciones, o Texcoco
o Santa Lucía y Ciudad de México. Pero ahora han salido otras opciones, Sí. porque dudas filosóficas, vamos a llamarlo así, Ajá. sobre verdades muy impuestas, ¿no? Ajá. Entonces estas dudas filosóficas hacen investigar, generar, asesorarse con la ciencia, con los ingenieros, con los ambientalistas, con expertos en las cuestiones de aeropuertos, y han generado opciones, ¿no? Más opciones. Ahorita les podría decir que no hay nada escrito, Sí. políticamente hablando, no hay nada escrito. Pero que creo que no es que ahora, pues los empresarios decidan hacerlo o sacar ese costo, el costo social ya. No es que los empresarios quieran, ¿dónde queda el costo ecológico? Claro. O sea, si los empresarios dicen, no, pues Es yo los que- pago, Sí. entonces no puede ser que dejes a un lado Claro. el costo ecológico y te lo brinques. Eso es muy importante. Entonces, la primera labor ética como gobernante, creo yo, como sociedad, muy bien como sociedad, es que tenemos que buscar esa sustentabilidad, porque de por sí ya vemos los estragos del cambio climático. Entonces, cuando menos con mínimas acciones, a ver qué podemos hacer con esa vasija rota, ¿no? Entonces, eso creo que debe ser, pues, el principal punto ético para partir en las decisiones del nuevo aeropuerto. Creo que sí. Es el asunto. Y ni siquiera tomar esa opción de que dejárselo a los, Ni siquiera. asesorarse de ingenieros, como hizo la convocatoria el presidente electo, en el Día del Ingeniero, precisamente. Precisamente ahí invitó al Colegio de Ingenieros, que está, pues, una parte importante del sector, cuando menos la parte del sector que está en ese, pues, trabajando, ¿no? En obra, pues. Entonces ahí integró, ayúdenme a... Pero es un ejercicio importante. Muchos críticos dicen, pues es que ¿cómo le vas a dejar al pueblo Ujú. esas decisiones tan... Pues tú mismo lo dijiste, son tan importantes, el nuevo aeropuerto, son intereses económicos, políticos, sociales, la puerta al mundo, en fin, somos un país cosmopolita. Entonces, pues vemos que, pues, esas dudas generaron más opciones. Sí. Y que ahorita las opciones que vemos tal vez no sean, incluso, porque, pues, por ahí salieron las de Toluca, Sí. y que no están descartadas, Claro. como opciones, con un nuevo tren a Toluca, en fin, ¿no? Los técnicos en aeronáutica dicen que es muy difícil o es muy costoso salir de Toluca o llegar a Toluca. Hay algo específico ahí, pero que se están generando esas dudas filosóficas. Perdón. Pues eso es transición. También, perdón, salud. Salud. Que haya un buen regreso, monstruo. Cibernautas, vamos a estar más seguido con ustedes, no los vamos a dejar. Salud. Pues otro tema importante, Jesús. Como saben, hicimos una campaña muy emblemática de transición,
de Abrazos No Balazos. Además de emblemática, emotiva, realmente es emotivo ir a esta campaña de abrazos y ver cómo la gente se solidariza, participa, y pues vamos a retomarla. ¿Por qué? Porque nos han pedido que retomemos esta campaña de Abrazos No Balazos. Entonces vamos a estar el próximo sábado. Es el sábado 22 de octubre, sábado 22 de octubre, en la Feria del Libro, ahí en el Zócalo. En el Zócalo. Entonces vamos a estar con nuestra campaña de Abrazos No Balazos. Vamos a dar abrazos por la pacificación del país. Y también, Jesús Terocles, este es un tema que va a estar en coyuntura, que hemos hablado en programas anteriores, sobre la reforma educativa. Sábado 20. Sábado 20. Sábado 20 de octubre, allá nos vemos en la Feria del Libro. Ahí vamos a estar dando abrazos, no balazos. Y como les decía, la educación, la reforma educativa va a ser un tema que va a estar en boga. Se ha mencionado que se va a abrogar la ley de educación que recién se reformó, y entonces también se está convocando a la ciudadanía a que participe, sobre todo a los profesores, a foros en educación. Entonces, pues nosotros siempre hemos estado en favor, en pro de la educación, del cumplimiento de la ley de ciencia y tecnología en el artículo 9 bis, sobre el 1% del Producto Interno Bruto hacia la inversión, le llaman gasto, hacia la inversión de ciencia y tecnología. Entonces, esta es una campaña que llevamos a cabo desde hace meses, años incluso, con nuestros amigos de divulgación de la ciencia del UNAM, con nuestros amigos de la Universidad Autónoma Metropolitana, con Raúl Alba, con la Sociedad Astronómica de México, entonces con otras organizaciones sociales, con educación, ciencia y tecnología, que con esfuerzos, con mínimos esfuerzos, pues estamos en pro de esta inversión en educación y ciencia y tecnología. Entonces vamos a estar dando abrazos, no balazos, y vamos a estar recolectando firmas para que se cumpla el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología sobre el 1%. Actualmente está en el 0.5%. El punto es que si no tenemos valor agregado en nuestras materias primas, jamás vamos a poder dar el brinco en mejores empleos, ni en valor agregado a nuestras mercancías que pudiéramos dar más caras en el extranjero o aquí mismo. Claro. O sea, generar producción, facilitación del consumo de algunos productos, ¿no? Y servicios incluso. Entonces, es para la ciencia, invertir en ciencia es invertir en la humanidad, es invertir en el bienestar, es invertir en la calidad de vida. Invertir en ciencia es por el agua, invertir en ciencia y tecnología es por el aire, invertir en ciencia y tecnología es por la misma educación y socialización de los temas principales que debe saber una persona para integrarse al sector productivo, para ser libre, como dice la fracción 2 del artículo 3. Entonces, los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado 20 de octubre en la Feria del Libro a las 12 del día. Y pues los dejamos, Jesús, ¿alguna reflexión final? Bueno, finalmente, anotar que desde Juárez, el presidente Juárez ya anotó que un pueblo solo puede salir de la barbarie o de la ignorancia, solo puede progresar si es por la educación. No hay ninguna otra posibilidad de salir. La educación, en la base de todo. A partir de la educación es posible la ciencia. A partir de la ciencia y antes la educación es posible
la tecnología, que no es más que aplicación del conocimiento científico, de tal manera que la educación es lo más importante. Y una reforma educativa que no tome en cuenta a los maestros y no tome en cuenta a los padres de familia, siempre habrá de fracasar. Para que esta reforma proceda, para que marche perfectamente, tienen que incluir tanto a los padres de familia, a los profesores y al alumnado, indudablemente. Y lo que mencionábamos, poner a consideración del pueblo, exactamente, el nuevo aeropuerto es participación. Si estás poniendo a participar a la sociedad en una reforma de educación, es participación. Y eso se llama gobernanza, que eso se lleva en los países más adelantados. Tenemos que buscar ese ideal. claro. Tenemos que empezar a participar. ¿Para qué? Para tener el gobierno que queremos. Y eso es la verdadera transición. La verdadera transición. La cuarta transformación y la auténtica democracia, que tiene que ser participativa, no solo representativa. Solo en la medida en que la gente, el ciudadano, haga ejercicio de sus derechos. El ciudadano rescatando a la ciudadanía. Exactamente. Transición es trascender. Nos vemos el sábado 20 de octubre a las 12 de la tarde en la Feria del Libro, a las 12 del día. ¡Vámonos! Vámonos.